Amigos oyentes, hermanos queridos, el Evangelio del Día, hoy 7 de enero del año 2017. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento, Jesús comenzó a proclamar: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Jesús recorría toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Su fama se extendió por toda la Siria y le llevaban a todos los enfermos, afligidos por diversas enfermedades y sufrimientos, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los curaba. Lo seguían grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, aquí Jesús se entera entonces de que había sido arrestado Juan el Bautista y se retira del lugar donde habitaba él, que era en Nazaret, hacia la zona de la Galilea. Particularmente, cuando se dividió la tierra entre las tribus de Israel que ingresaron en la tierra prometida para su posesión, una porción de la misma correspondió a las tribus de Neftalí y Zabulón. Hacia esa región, a orillas del mar de Galilea, se retiró Jesús. Por eso acá dice o menciona Mateo en su Evangelio que lo hizo para que se cumpliese la profecía de Isaías. Tierra de Zabulón y de Neftalí, el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz. Sí, efectivamente, no solamente, Zabulón y Neftalí diríamos, no, en general la humanidad estaba en tinieblas. La gran luz es la presencia de nuestro Señor. La gran luz es la vida que viene a los hombres que estaban todos en sombra de muerte, como estamos todos cuando nosotros viene el Señor. Él viene a traer la vida que no tenemos, la vida que está en Él, la vida que es Él mismo. Y el Señor entonces se retira hacia esa zona y se establece, recién lo dijimos, estaba habitando en Nazaret y ahora se establece en Cafarnaúm. Cafarnaúm era el lugar donde estaba, por ejemplo, la casa de Pedro. Y a orilla del mar de Tiberíades o mar de Galilea, era un lago en realidad, pero era de tan extensión que se lo conocía con el nombre de mar de Galilea. En toda esta zona y zonas vecinas, la Decápolis, la zona de la Transjordania, en todas esas zonas comenzó a predicar el Señor. Y a predicar aquello que es el núcleo de su Evangelio, naturalmente. Conviértanse. La conversión, se da cuenta, el reino de los cielos está presente, se ha acercado, está presente, la luz en medio de las tinieblas, la vida en medio de la muerte, en la que habitaban, aquí se ilustra a través, haciendo, de la correspondencia con la profecía isaiánica, se ilustra con las tribus de Neftalí y Zabulón. Lo cierto y concreto que el Señor, predicaba, era seguido, acá nos menciona Mateo, por gran cantidad de gente. Claro, la gente veía en Jesús algo que no observaba en otros predicadores.
ni los religiosos que tenían fama de tales y que se creían y afirmaban ser conocedores de la ley, de la voluntad de Dios, pero cuyo discurso y mucho menos cuya conducta realmente convencía a las mayorías, a las muchedumbres. Se los veía realmente hipócritas. No de otra manera los calificó el Señor, por ejemplo, a los fariseos, a los escribas y tantos religiosos, como ha habido en tantos tiempos muchas veces, hermanos queridos. Hay religiosos que proclaman una religiosidad que no viven. Y aunque ellos no se den cuenta, la gente se da cuenta de que no es cierto lo que dicen. Y tal ocurría, por ejemplo, en tiempos de Jesús con aquellos que, en vez de ser verdaderamente lo que debe ser una verdadera religiosidad por parte de aquel que se la autoproclama, la misericordia, el perdón, el amor al otro. Y cuando usted no observa eso, y no es tan difícil darse cuenta, evidentemente las palabras pueden ser hermosas, pueden parecer muy convincentes, pero si no están sustentadas por una conducta correspondiente, evidentemente tienen un vacío y se nota en el gesto, en el rostro, en la mirada del que habla muy bien pero cuya conducta no está de acuerdo con lo que dice. Es lo peor que puede ocurrir, que usted hable bien y no haga lo que dice, sino que haga precisamente lo contrario. En Jesús se observaba eso, lo que se observa en un maestro, en un verdadero maestro, no en un simple predicador, ¿se da cuenta? El maestro emana de sí propio algo, se advierte cómo sale de su corazón, de su ser, de la plenitud de su ser, todo eso que está enseñando, que está afirmando, todo eso que está diciendo. Surge el amor y en Jesús se advertía todo esto. Y es más, hermanos, fíjense que nosotros cada vez que leemos el Evangelio y las palabras que nos destina el Señor, que habló para siempre y sigue siendo maestro eterno, y sigue siendo el único maestro de todos, de nosotros, por ejemplo, que sentimos una sensación muy particular. Sentimos que este Jesús nos está hablando a nosotros, y nos está hablando de una manera muy inmediata, muy directa. Se está dirigiendo a nuestro corazón. Por eso es que uno no puede dejar de prestar atención total. ¿Se da cuenta? Me lo está diciendo a mí. Ahora me lo está diciendo. Y es cierto. El Señor es eterno. El Señor habla, digamos, en presente personal con nosotros. Está hablando aquí y ahora. Y lo que leemos que le decía en su predicación y en todo aquello que enseñaba a las personas y a las muchedumbres a las cuales se dirigía, lo sentimos que nos está destinado de un modo directo, de un modo total a nosotros mismos. Y ahí observamos, se da cuenta, la verdad, el amor, la vida, la luz que emana de las palabras del Maestro. Fíjese, el Señor acompañaba todo esto, por supuesto. Curaba a los endemoniados, expulsaba a los demonios, curaba, acá se nos dice, a los paralíticos, a los epilépticos. Todos los enfermos les eran llevados a Jesús. Inspiraba una confianza total en las muchedumbres, en las mayorías. Y la fama de Jesús trascendía y llegaba a todos los lugares. Fíjese, acá menciona Mateo, sí, claro, hasta Jerusalén inclusive, a toda la Judea, en la zona de la Galilea, la Decápolis, la Transjordania, el lugar donde Jesús estaba. Jesús no se quedaba quieto en un lugar, iba de un lugar al otro, iba de una ciudad a la otra. ¿Se da cuenta? No era un predicador así de refugiado directamente en una sinagoga o lo que hoy diríamos en un templo. No, Jesús era un predicador absoluto. Recorría, por así decirlo, fíjese, y parece un término exagerado. No, pero aquí lo vemos, recorría el mundo. La palabra de Jesús llegaba a todos los lugares, como está llegando, como le encargó a los suyos, que llenasen del Evangelio todos los lugares por donde anduviesen. Esto proclamaría años más tarde el apóstol San Pablo.
Jesús quería que su palabra llegase hasta los confines de la tierra y que aquellos que fueran sus seguidores, finalmente apóstoles, llevaran el testimonio de Jesús por todos los lugares por donde la gracia de nuestro Señor los enviaba. Y a nosotros nos llega esta enseñanza y bueno, veremos después, claro, sí, cuando Juan el Bautista, a quien el Señor apreciaba y mucho, que fue el precursor del Señor, fue arrestado. Aquí lo vemos que después de su arresto comenzó a proclamar el Señor con énfasis el Evangelio, y cuando Juan el Bautista, ya preso, envió a algunos de sus discípulos, de sus seguidores, a preguntar a Jesús si era el Mesías o había que esperar a otro, ¿qué le dijo Jesús a estos seguidores, a estos embajadores del Bautista? Vayan y díganle a Juan las cosas que oyen, las cosas que ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los demonios son expulsados, los enfermos son curados, los leprosos. Ahí estaba, ¿ve? La palabra y la obra por parte de nuestro Señor. Esto que sigue actualmente no es de un tiempo y para una comunidad cerrada estrictamente, no, es para el mundo entero, es para usted, para mí, es para todos nosotros. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, estaba reflexionando en esto que nos dice la palabra del Señor el día de hoy y en cómo nosotros en estos momentos, tiene como una semana que festejamos el 24 del nacimiento del niño Jesús, ¿no? Esa luz que viene a iluminar la oscuridad de nuestro corazón. Y cómo el día de ayer, Día de los Reyes Magos, esa estrella, esa luz, guió a estos personajes, a estas personas, hacia la verdadera luz que es el Señor. Sí, exactamente, Patricia, exacto. La luz que es la vida de los hombres, la luz que es el Señor. Él mismo se proclamó: yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. Y tal cual, las tinieblas de la ignorancia, de la incredulidad, del error, del pecado, de la muerte, bajo cuya sombra estamos lamentablemente, es rasgada, es aniquilada por esta luz que viene, por esta vida que es el Señor. Y así como guió a los sabios del Oriente, realmente nos guía a nosotros actualmente. ¿Y a dónde nos conduce? A la plenitud de esa luz, al mismo Señor, para que después Él sea todo en todos nosotros, para que la vida sea finalmente plena en cada uno de los suyos. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu luz, Señor, esa vida que de ti procede, esa vida que has traído a nosotros, que la has recuperado para que todos vivamos, y vivamos de la manera en que tú vives, Señor, en plenitud, en felicidad, eternamente. Eso quieres, eso trajiste para todos. En tu nombre lo creemos, lo recibimos y lo agradecemos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén.